Hola, en esta ocasión vamos a ver el tema de relaciones, funciones y del análisis de las gráficas con la prueba de, de las líneas verticales para comprobar si es una función o relación. Vamos a empezar primero con el concepto de variable, ¿sí? Ahorita vamos a manejar ya meramente conceptos algebraicos y propiamente de las funciones y de las gráficas de las funciones. Entonces, uno de los más importantes es precisamente el concepto de variable. Variable es un elemento que puede tomar varios valores en un conjunto específico. Y para efectos de nuestro manejo algebraico vamos a utilizar precisamente las variables que tenemos aquí escritas, ¿verdad? Por lo general, pues estamos conociendo la variable X, la variable Y, pero también existen S, T, W, Z, es decir, por lo general se utilizan para las variables las últimas letras del alfabeto. Como dato adicional, las constantes van a ser representadas por las primeras letras del alfabeto. Sí, en términos algebraicos, esto lo vamos a considerar como, como constantes, ¿verdad? Ahora, hay otro concepto adicional que es el concepto de dominio. El dominio se refiere a el conjunto de todos los valores admisibles que puede tomar la variable independiente. Ahora, gráficamente hablando, ¿cómo consideramos nosotros a la variable independiente? Esta va a ser todos los valores o va a constar de todos los valores que se representen en el eje X, ¿sí? Este va a ser el dominio, representado por todos los valores del eje X. Dominio, la misma palabra lo dice, dominio que domina, es decir, el valor que manda o el valor que genera otro valor, ¿sí? Esto es de la variable, obviamente que tenemos la variable independiente y la variable dependiente, ¿verdad? Aquí en esta parte del dominio se refiere a la variable independiente, ¿sí? Todos estos valores que consta el eje X van a ser de la variable independiente. Ahora bien, si hay independiente, también hay dependiente, ¿verdad? Entonces, bueno, la variable dependiente va a ser considerada como todos los valores que se encuentran en el eje Y. Estos van a ser los de la variable independiente. Ahora, en nuestra tabulación, recordemos que tenemos una forma de cómo generar los puntos o los pares ordenados para toda función, ¿verdad? Vamos a suponer que tenemos el ejemplo de la función x cuadrada. Entonces, la variable x o el dominio va a ser representado por todos los valores que nosotros le vamos a dar. Vamos a suponer que vamos a graficar en el intervalo de -2 a 2. Entonces aquí, bueno, pues ya también estamos manejando el concepto de intervalo y aquí representamos precisamente al dominio de la función, que es todos los conjuntos de la variable x, ¿verdad? Que son los que dominan y los que van a generar el valor de la variable dependiente, acá una corrección de la variable dependiente o contradominio, ¿sí? En esta parte el contradominio, aquí es la variable dependiente o contradominio. El contradominio, como su nombre lo indica, es el conjunto de valores que puede tomar la variable dependiente, ¿verdad? Entonces, estas dos partes pues vienen complementadas, ¿verdad? Vamos a generar nosotros los valores para la variable y, ¿verdad? Que es la variable dependiente. Entonces, si traemos nosotros x cuadrada, es el valor que contiene x elevado al cuadrado. Entonces, 2 al cuadrado 4 menos 2 al cuadrado, 4 por la multiplicación de los signos, menos 1 al cuadrado 1, 0 al cuadrado 0, 1 al cuadrado 1 y 2 al cuadrado 4, ¿sí? Todos estos son los valores del dominio. Entonces, bueno, pues los vamos a ir ubicando acá, ¿verdad? 0, 1, 4, 4, 1, 0, 1, 4, ¿verdad? Entonces es tanto desde el 0 hacia los positivos, del 0 hacia los negativos, ¿verdad? Entonces, bueno, pues si nosotros generamos la gráfica de esta función, tendríamos lo siguiente. Tendríamos una parábola, ¿verdad? Entonces vamos a graficarla, hacer un esquema rápidamente, ¿sí? Y bueno, pues aquí nosotros tenemos los valores positivos, los valores negativos positivos en Y, perdón, los valores negativos en X negativo y X positivo. Entonces, bueno, tenemos nosotros aquí que para
menos 2 en X tenemos 4 en Y. Para menos 1 en X tenemos 1 en Y. Para 0 en X, 0 en Y. Para 1 en X, 1 en Y. Para 2 en X, 4 en Y. Entonces, esto nos va a generar la gráfica de una función. En este caso es una parábola, ¿verdad? Así pequeñita, pero bueno, pues ya ahí está el esquema. Ahora, recordemos nuevamente todos estos valores que tenemos en el eje X van a ser el dominio. Todos los valores que se generen en el eje Y va a ser el contradominio, ¿sí? Y en este caso estamos manejando un intervalo, ¿verdad? Retomando ese concepto, el intervalo va a ser de menos 2 a 2, intervalo cerrado porque estamos incluyendo los extremos. Continuando con el tema, vamos a ver un concepto muy sencillo, pero que es muy importante, que es sobre la notación de funciones. Cuando nosotros vamos a indicar que hay una correspondencia, una regla de correspondencia algebraica para poder nosotros hacer la gráfica de dicha regla, vamos a utilizar pues diversas notaciones, ¿verdad? La que nosotros comúnmente conocemos es el uso de la y, ¿verdad? Y igual a determinada función. Por ejemplo, podemos tener y igual a 2x más 1, y igual a 1 sobre x, y igual a, no sé, vamos a poner una función cúbica, x cúbica más x menos 3, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? Esta es una función lineal, esta es una función racional, esta es una función cúbica, y la notación es precisamente con la variable y, ¿verdad? Con la variable dependiente. Pero también existe otra notación que es f de x. F de x es exactamente lo mismo que la variable y porque está en función de x. ¿Qué es lo que está en función de x? Pues precisamente la variable dependiente y, que es la que vamos a manejar nosotros, ¿verdad? Entonces, en f de x nosotros podemos ver que también se pueden escribir estas mismas funciones, pero con esta notación, ¿verdad? Por ejemplo, podemos escribir 2x más 1, f de x igual a 1 sobre x, f de x igual a x cúbica más x menos 3. Y es exactamente lo mismo. Más que nada el concepto, que es muy breve, pues se refiere a eso, ¿verdad? Ya sea que ustedes utilicen y o f de x, es exactamente lo mismo. Continuando con el tema de la regla vertical para la determinación de una función en X, vamos a tomar nosotros como referencia la información que tiene nuestro libro de texto en la página 33. Podemos ver que tenemos aquí dos esquemas, ¿sí? Este es el de una función lineal, que es la función identidad. Este es el de una función cúbica. Entonces, observemos que tiene unas líneas verticales trazadas, ambas funciones, ¿verdad? Ambas gráficas. Entonces, esta regla de las líneas verticales es muy sencilla de aplicar. Cuando nosotros queramos saber si una gráfica corresponde a una función o a una relación, simplemente vamos a trazar líneas verticales, ¿verdad? Pueden ser con un trazo suave para no maltratar mucho nuestra gráfica y observar en qué puntos intersectan estas líneas verticales a la gráfica de la función. En este caso tenemos aquí nuestra gráfica, que es la de una función lineal, y vemos que cada línea vertical, en donde sea que la tracemos, intersecta una sola vez a dicha gráfica, ¿verdad? Entonces aquí está, aquí una vez, aquí otra vez, o sea, cada una de ellas intersecta una sola vez. Igualmente aquí en la función cúbica tenemos aquí igualmente trazadas las líneas verticales y si observamos, cada una de ellas intersecta solamente una vez a la gráfica de la función. La función cúbica pues hace una curva en forma de S. Entonces aquí estamos comprobando que cuando intersecta en un solo punto las líneas verticales a la gráfica, se trata de una función, ¿sí? Esto es una función, esto también.
es meramente conceptual este término, ¿verdad? Es una función, igualmente es una función. Ahora, observemos aquí la diferencia que hay en una gráfica con la función cuadrática, pero sobre el eje X, ¿verdad? Entonces, esta función, en lugar de ser y igual a x cuadrada, bueno, pues aquí ya va a cambiar, ¿verdad? X igual a y cuadrada, ¿verdad? Entonces, en esta parte, bueno, ya se genera la función pues de forma invertida, ¿verdad? Y aquí al hacer el trazo de las líneas verticales, observemos que intersecta dos veces, ¿verdad? Cada una de ellas. Entonces, cuando nosotros observemos esta parte, quiere decir que se trata de una relación. Todas las curvas que observemos de esta manera, igualmente aquí en los ejercicios que tenemos en la misma página, por ejemplo, una curva cerrada como puede ser una circunferencia o una elipse, van a ser relaciones. De hecho, aquí ya estamos dando la respuesta a la tarea, ¿verdad? Esta curva que es cerrada, que es una circunferencia, es una relación. ¿Por qué? Porque intersecta, observemos que aquí nosotros si trazamos una línea vertical, ¿sí? Aquí, por ejemplo, también intersecta en dos puntos. Esta línea vertical, cada una de ellas, intersecta en dos puntos a la gráfica circular, ¿verdad? Que es la de la función de circunferencia. Entonces, esta está denotada como relación, esta también, porque intersecta dos o más veces. Aquí tenemos nosotros una función cúbica también invertida, está sobre el eje X y bueno, de una vez vamos a resolver la tarea. Esto es una función porque si hacemos nosotros el trazado de las líneas verticales, observemos que solamente intersecta en una sola vez. Esto es una función. Ahora, observemos aquí la función cuadrática, ¿sí? Igualmente vamos a trazar algunas líneas verticales. También intersecta en una sola vez esos puntos. Se trata de una función. Esta es una función cúbica, también está invertida, está sobre el eje X y aquí observemos que pasa algo distinto, ¿verdad? Debido a la forma de la gráfica, observemos que pasa tres veces. Miren, por ejemplo, aquí pasa tres veces. Aquí también tenemos esa intersección. Si nosotros trazáramos aquí la línea vertical, estaría tocando en dos puntos, ¿verdad? En uno de los extremos y en uno de los máximos, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos pues dos intersecciones. Mientras intersecte dos o más veces las líneas verticales a la gráfica de la función, ya se va a tratar de una relación, ¿sí? Igualmente aquí es una relación, esto es una función racional. Si nosotros trazamos líneas verticales, pues aquí miren, obviamente, salvo en donde se encuentra el corte de la función racional y solamente en el trazo que es continuo, aquí nosotros observamos que intersecta una sola vez, por lo tanto eso es una función. Igualmente aquí tenemos otro tipo de función racional, aquí es distinta. Aquí tenemos, pues bueno, ya las asíntotas, ¿verdad? Aquí hay dos espacios que son los cortes para las asíntotas. Eso es otro tema que vamos a ver. Por lo pronto, bueno, estamos viendo el trazado de las líneas verticales, ¿verdad? Para determinar si es una función o una relación. En donde se encuentra la continuidad de la función, ¿sí? En esos trozos de curva que son continuos, observamos que toca una sola vez, ¿verdad? Cada una de las líneas verticales a la gráfica de la función, por lo tanto esto es una función. Aquí mismo, bueno, pueden ustedes ya considerar la elaboración de la tarea y ustedes pueden transcribirla a su libreta.